Voy a pedir por favor que preparéis vuestras Biblias en Jueces 6. Para los que nos siguen también por Instagram, ya habéis visto el texto que vamos a leer hoy, ¿verdad? Jueces 6. Y para los más estudiosos de la Biblia, ya sabéis de quién vamos a hablar en esta mañana, ¿verdad? Jueces 6, y he titulado este mensaje de esta mañana: no pierdas tu posición. En las últimas semanas hemos venido hablando de la carta de Pablo a los Efesios, acerca de la revelación de Cristo, acerca de la obra de Cristo en nuestras vidas, quiénes éramos sin Cristo, la nueva identidad que tenemos en Cristo. La semana pasada nuestro hermano David nos compartía Efesios 2:10, que dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Os acordáis? Por lo tanto, pensando yo en esto que se nos compartía, pensaba que Dios tiene en su mente, en su corazón, una posición para nosotros, ¿vale? Una posición en la cual nosotros podemos llevar a cabo esas buenas obras que Él pensó de antemano para cada uno de nosotros. Pensó que ocuparíamos un lugar, una posición, y por eso he titulado este mensaje de esta mañana: no pierdas tu posición. Evidentemente voy a dar un salto hacia el Antiguo Testamento. No vamos a seguir hablando, por lo menos hoy, de Efesios. Voy a pegar un salto hacia el Antiguo Testamento y vamos a hablar de un personaje, Gedeón, de quien la Biblia nos deja ver que Dios tenía un plan para él. Dios tenía un proyecto con él. Quería que ocupase un lugar, una posición, pero debido a la situación que vivía su nación, su familia, él estaba totalmente desenfocado de ese plan, de ese proyecto. Había abandonado su posición, la que Dios había pensado para él, y de él vamos a hablar en esta mañana. Y quiero pensar que todos los personajes que el Señor nos dejó registrados en la Biblia, todas las grandes historias de los hombres de fe, todos los hombres que con sus decisiones acertaron y con sus malas decisiones fallaron, ¿no? El Señor nos dejó ahí registrados en la Biblia. ¿Para qué? Para que aprendamos de ellos. A través de los personajes de la Biblia nosotros nos vemos reflejados muchas veces en comportamientos, en luchas, en dudas, en decisiones que tenemos que tomar. Y creo que Dios nos permitió que se quedasen registrados en su palabra esas historias, y son súper apasionantes. También nos permite conocer cómo actúa Dios, el carácter de Dios, cómo Dios obra a través de las personas, cómo Dios actúa cuando las personas toman decisiones. Creo que es importantísimo la lectura del Antiguo Testamento, porque aprendemos muchísimo del carácter de nuestro Dios. Y os voy a dejar hoy 4 consejos que vamos a extraer del pasaje que vamos a leer. 4 consejos considero muy útiles, necesarios en nuestra vida espiritual. ¿Para qué? Para que no perdamos la posición, para no perder la posición. Así que, ¿tenéis vuestras Biblias ya? Jueces 6. Bueno, vamos a ponernos en pie a leer la palabra. Me gusta que leamos escritura de pie. Estamos como más cerca del Señor. Muy bien. Jueces 6, vamos a leer los primeros 14 versículos. Llamamiento de Gedeón. Dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos con sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije:
yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis de los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no os sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estas historias preciosas, de estos grandes hombres, Señor, a quien tú llamaste al servicio, a quien tú decidiste usar, Señor, para cumplir tus propósitos, podemos aprender cosas preciosas para nuestra vida, Señor, en este tiempo. Gracias porque a través de estos grandes personajes, Señor, nos vemos muchas veces reflejados, y a través de ellos tú nos enseñas, nos instruyes, nos corriges, Señor, nos guías. Te damos las gracias por ello y te pedimos que nos hables en esta mañana, Señor. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, dirige mis palabras en el nombre de Jesús. Amén. Tomar asiento, mis hermanos. En términos futbolísticos, ¿cuántos aquí entienden un poquito de fútbol? ¿Más o menos? ¿Algo? ¿Habéis visto algún partido de fútbol? ¿No? En términos futbolísticos, que un jugador pierda su posición es algo que puede ocasionar un desastre para el equipo, ¿verdad? Tú imagínate un pase, ¿no?, de profundidad hacia el delantero y no está el defensa, no está el central, perdió su posición. ¿Qué puede pasar? Seguramente te van a meter gol, ¿verdad? Seguramente vas a experimentar la derrota. Así también la posición que el Señor nos otorga a nosotros es fundamental para el buen funcionamiento del equipo que Dios está usando en este tiempo, que es la iglesia. Tenemos que tener cuidado de no abandonar nuestra posición, y esto sucede en todos los deportes. En todos los deportes. En el caso del baloncesto, por ejemplo, hay jugadores especializados que tienen que ocupar una posición específica. Están los aleros, el pivot, el base. Para el que entiende de baloncesto, eso tiene sentido, ¿verdad? En el caso del ciclismo, hay corredores especializados para cada terreno. Hay escaladores. Llega a la montaña, ese es su terreno. Es el momento de tirar del equipo. Viene el terreno llano, cambio de corredor. Ahora viene el especialista en el terreno llano. Vienen las etapas de los sprinters, cambio de corredor. Cada uno ocupa una posición y se espera que todos ellos la ocupen, la defiendan y lo resuelvan cuando sea su momento. Y el Señor, creo que en esta mañana nos quiere recordar que tenemos una posición. Formamos parte del proyecto de Dios y no podemos perder nuestra posición. En términos espirituales, Dios nos ha concedido una posición de privilegio, que no en la que estábamos, sino que Él nos la ha querido dar. Por ejemplo, estábamos en tinieblas, ¿y a dónde estamos ahora en Cristo? Estamos en luz, ¿verdad? Estábamos muertos, ¿y ahora estamos en qué? En vida, en Cristo Jesús. Él tiene la vida. Estábamos bajo esclavitud del pecado, y ahora, si estás en Cristo, estás en la libertad de los elegidos de Dios. Éramos desconocidos para Dios, extraños, y ahora somos hijos suyos. Por lo tanto, entendemos que Dios nos ha ido otorgando una posición. Estábamos en condenación y ahora estamos sentados en lugares celestiales. Y es importante no perder la posición. Es de vital importancia. El pueblo de Israel, de quien hemos leído hace un momento, él tenía un cometido desde su origen. Dios, cuando llama a Abraham, ¿qué le dijo? Haré de ti una gran nación, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y te multiplicarás como las arenas del mar, como las estrellas del cielo. Y cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos al pueblo de Israel
que gran parte de su historia no se está cumpliendo esto. Le vemos en esclavitud, le vemos huyendo, le vemos en el exilio, le vemos bajo pobreza, le vemos esclavizado. Por lo tanto, no cumplieron su propósito, abandonaron su posición. Adán y Eva tenían una posición de privilegio, la conocemos bien, ¿verdad? Y también la perdieron. La historia de Gedeón que hemos leído viene precedida de otro acontecimiento increíble en el capítulo 4 de Gedeón. Cuando empieza el libro de Jueces, empieza narrando la muerte de Josué, ese gran líder de Israel. Y después Dios lideró a su pueblo levantando jueces. Gedeón es el cuarto juez que Dios levantó. Y cuando tú leas cada una de estas historias, vas a descubrir, ¿no?, que lo que sucede es que repetidas ocasiones el pueblo de Israel pierde, abandona la posición que Dios tiene pensada para ellos. No es una nación numerosa cuando leemos, que dice el texto que hemos leído, que venían los madianitas y los amalecitas, ¿no?, y los hijos del oriente. ¿Y cómo venían? Como langostas, eran innumerables. Israel era entonces un pueblo evidentemente pequeño, que le superaban en número. No estaba cumpliendo el plan inicial de Dios, el plan original, una gran nación. Y la historia del capítulo 4 nos dice que otra vez está Israel bajo la opresión del pueblo de Canaán. Y de forma maravillosa en el capítulo 4 Dios levanta a una juez, a Débora. Y Débora junto con Barak y una mujer llamada Jael liberan al pueblo. Lo tremendo es como Jael, esta mujer que le quita la vida a Sísara. ¿Lo habéis leído alguna vez? ¿Os acordáis? ¿Sí? Le dice, venga, pasa a mi tienda, túmbate. Él estaba cansadísimo, túmbate. Le puso una manta encima, supuestamente para protegerlo. Esperó a que se durmiese, ¿no? Fue y cogió una estaca, una maceta, se acercó a él y le clavó la estaca en la sien. De esa manera le quitó la vida. Por eso, hermano, si tu mujer te pide una maceta, una estaca, huye. Y en el caso de Gedeón, dice la Biblia que el pueblo había hecho otra vez lo malo. Vamos a ver lo que decía, cómo termina, por ejemplo, el capítulo, cómo empieza el capítulo 4 después de la muerte de Ahod. Dice el capítulo 4, versículo 1, dice, después de la muerte de Ahod, que fue otro juez, ¿ves? Los jueces hasta este momento han sido Otoniel, Ahod, Débora y Gedeón. Y aquí dice en el capítulo 4, dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y entonces el Señor levantó a Débora. Pasa el tiempo de Débora, la tierra tiene 40 años de paz y viene el caso de Gedeón y empieza el capítulo 6 que hemos leído. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Los dos capítulos empiezan exactamente igual. Y así cada vez que tú leas la historia de los jueces. Dios los libera, levanta un líder, trae liberación a la nación, los restaura, los levanta y después de unos años vuelven a hacer lo malo. Es inevitable que cuando leemos la historia de Gedeón nuestro pensamiento se vaya rápidamente a la vida de Gedeón. Pero no quiero que vayamos a la vida de Gedeón tan rápido, sino que veamos que el capítulo empieza diciendo los hijos de Israel hicieron lo malo. Por lo tanto, es responsabilidad de todos los hijos, no perder la posición que el Señor tiene para nosotros. Durante este año, nosotros estamos insistiendo muchísimo en nuestro lema, que estemos perfectamente unidos. Esa es la posición que Dios quiere para nosotros como iglesia, que estemos perfectamente unidos. En palabras de Jesús, que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Esa fue la oración de Jesús por nosotros. Hace exactamente un año, hoy hace exactamente un año, cuarto domingo de septiembre, el Señor nos trajo a servir en esta iglesia. ¿Os acordáis, los hermanos de Fuenlabrada? ¿Verdad?
Y empezamos a hablar. En aquel momento, uno de los pasajes que empezamos a compartir fue precisamente Juan 17, la oración de Jesús, en el que aprendíamos que si algo el Señor quiere de su pueblo, si algo el Señor pidió en oración, fue que estuviésemos unidos. Y esa es una posición que no podemos olvidar, que no podemos abandonar. El próximo año tendremos otro lema. Estoy orando para que el Señor nos guíe acerca de en qué dirección debemos ir como iglesia. Y hablaremos de otra cosa, en la que creo que el Señor quiere que nosotros como iglesia estemos enfocados, hablando, predicando, enseñando en esa dirección. Pero no podemos abandonar la posición que el Señor nos ha estado recordando este año. Perfectamente unidos. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Así que es importantísimo no abandonar nuestra posición. Y dice en el versículo 1 que estamos leyendo, como decía, es responsabilidad de todos los hijos, mantener la posición que el Señor quiere para nosotros. Y dice el versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Durante 40 años, después de Barak y de Débora, el pueblo experimentó paz. Ahora llevan 7 años bajo el dominio de los madianitas. Y dice que esta gente, cuando Israel iba a recoger la cosecha del trabajo que habían realizado para tener alimento, dice que venían y los invadían. Los invadían con sus camellos, con todo su ganado, con sus tiendas, arrasaban con todo, se lo llevaban todo. Y dice que de esa manera empobrecía cada vez más y más Israel. Esta es la situación que ellos llevan por 7 años. ¿Cuántos creemos que Dios es el mismo ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos? ¿Creemos esto? ¿Verdad que estamos convencidos de ello? Lo compartíamos hoy en el discipulado de membresía con Esther y Juan Carlos y María, que están cursando el discipulado. Hablábamos de esto, ¿no? De que Dios es el mismo, haciendo referencia a las palabras de Jesús: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Decíamos, las palabras del Señor no van a cambiar, porque Él es el mismo ayer, hoy, mañana y por siempre. Bueno, si creemos esto, tenemos que entender que Dios, que entregó en manos de Madián a su pueblo, es el mismo en quien creemos hoy. Por lo tanto, no nos debemos extrañar de que de vez en cuando Dios permita consecuencias en nuestra vida para que volvamos a Él. Cuando el pueblo se perdía, cuando el pueblo cogía los caminos que Dios no tenía para ellos, cuando el pueblo abandonaba su posición, ¿qué hacía el Señor? Permitía que un pueblo pagano se levantara en ejército, en poder. ¿Y qué permitía? Que su pueblo pasase por tiempos de presión, de necesidad. Y es el mismo Dios ayer, hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Por lo tanto, no debemos extrañarnos que si no estamos caminando, si estamos abandonando nuestra posición, que Dios permita que de vez en cuando se levante algún gigante en nuestro entorno. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. Dios sigue obrando así con nosotros, su pueblo. Dios promueve las consecuencias para que volvamos a Él. Dios permite situaciones específicas para probar nuestra fe. La Biblia lo dice. Dice la Biblia en Jueces 3, voy a leer esos versículos, que el Señor dejó unos pueblos, los dejó previstos ahí, que permaneciesen ahí, en medio de la tierra que le iba a dar a su pueblo Israel. ¿Para qué? Para probarlos, para probar su fe. Dice Jueces 3, 1 y 4 y 6, esos versículos, dice así. Dice: estos pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellos a Israel. ¿Para qué? Para probar a su nación y a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Versículo 4 dice: y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecerían a los mandamientos de Jehová, que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre ¿quiénes? Entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Fueron las naciones que el Señor permitió que se quedaran ahí para probar a su pueblo, para ver si iban a ser obedientes. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo Israel? Dice: y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Justamente lo que Dios les había dicho que no hicieran. Y Dios lo hizo para probar
a su pueblo. El Señor sigue tratando en este tiempo con las naciones, hermanos. Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Y cuando vemos un telediario, vemos cómo está el mundo, la situación de guerras, de tensión que hay en todo el mundo. Dios no ha perdido el control. Dios es soberano. Dios tiene todo bajo dominio. Sigue tratando con las naciones. Y mientras sigue tratando con las naciones, sigue probando a su pueblo. Es el mismo. Sigue probando nuestra fe. Nos permite vivir en medio de una sociedad pagana. Nos permite vivir en medio de una sociedad que atenta contra los valores cristianos. En medio de una sociedad de inestabilidad. Y ahí está la iglesia. Ahí está el pueblo. El medio. ¿Y qué está haciendo el Señor? Sigue esperando de nosotros obediencia, fidelidad. Y nos dice la historia que hemos leído, dice que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, clamor, dice que clamaron. ¿Qué es clamor? Clamor es una súplica intensa, no es una oración rápida, de esas que hacemos muchas veces cuando oramos por los alimentos, ¿no? Esta semana compartíamos con mi esposa, ¿no? De cuando nuestras hijas oran por los alimentos y decíamos, la pequeña no está aquí, o sea que lo voy a decir, ¿no? Decíamos, tiene una oración estándar, hace siempre la misma, ¿no? ¿Verdad? Es normal, es pequeña, ¿cierto? Aquí estamos hablando de un clamor. Clamaron, estamos hablando de una súplica con intensidad. No es una oración de esas de me voy a trabajar, que el Señor me guarde, Señor, estoy en tus manos. Está muy bien, pero ante una situación de necesidad no es suficiente. Es necesaria una súplica, un clamor intenso. Por eso creo en la importancia que tiene la oración. Es la oportunidad para clamar a Dios. Y esto nos lleva a ese primer punto, que es la posición que Dios quiere para nosotros. La posición que Dios quiere para cada uno de nosotros es la oración, la posición del clamor. El Señor nos dio la oración y es un gran regalo de comunión con Él. Esta semana me pedían los líderes de preadolescentes que compartiesen, ¿no?, un pensamiento acerca de para compartir a los chicos, ¿qué opino yo acerca de la oración? ¿Qué entiendo yo como la oración? Y yo les compartía esto, que es un gran privilegio que Dios nos ha concedido de tener comunión con Él ante todo. El gran privilegio de entrevistarte con el creador del universo, con el que lo sustenta todo, con la fuente de vida. Wow, eso es increíble. Eso es la oración y tenemos la oportunidad preciosa de clamarle a Él que ostenta todo el poder. Es lo que hizo el pueblo, clamaron a Él, súplica intensa, para que Dios enviase una solución. Yo he visto los miércoles muchas veces cuando venimos al tiempo de oración, entrar a personas cargadas, que se les ve la preocupación en su casa, en su cara, con preocupaciones de su hogar, de sus hijos, de su trabajo, de salud, preocupaciones. Y después de 1 hora y media de oración, de alabanza al Señor, de ir a su palabra, les he visto salir con la cara transformada, llenos de paz. Yo mismo lo he experimentado. Venir de mi casa con la cabeza llena de cosas, de preocupaciones, de cosas que no están saliendo bien, que no sé por dónde tirar, con muchas cosas en mi cabeza, y venir aquí y pensando además, los hermanos no van a venir hoy, vas a ver cómo me voy a encontrar solo. Y así, ahí como que viene el diablo mentiroso y ya te deja ahí, buah, estás perdiendo el tiempo. Y llegar aquí al tiempo de oración y empezar a adorar al Señor, empezar a buscar su presencia, empezar a clamarle a Él y salir totalmente renovado. Por eso creemos que la posición que Dios tiene para nosotros, y no debemos abandonarla, hermanos, es la de la oración. La de la oración. Este pueblo clamó a Jehová, se postró ante el Señor y el Señor escuchó su clamor. La falta de oración y el pecado en nuestra vida nos quita autoridad ante el enemigo. Es como la preparación para el deportista. Si el deportista no entrena, si el deportista no se ejercita, sino que en sus horas de entrenamiento se va de fiesta, en sus horas de descanso no está aprovechando para hacer lo que tiene que hacer, descansar, llega el momento en que se va a enfrentar a su adversario. ¿Sabes qué es lo primero que le va a pasar?
va a venir a su mente, esa carga de decir: no me he preparado a conciencia, no estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y automáticamente su cuerpo va a manifestar que no estaba preparado para enfrentar a su adversario. La falta de oración en la vida del creyente es lo más parecido al deportista que se va a enfrentar a una difícil tarea y no se ha preparado. Por lo tanto, la posición que el Señor no quiere que perdamos, hermanos, es la de la oración. Este clamor que levantó el pueblo hizo que el Señor actuara. Y dice el versículo 18, dice: Jehová envió a los hijos de Israel a un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto, os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Nos dice que el Señor envía a un varón profeta para hablar a su pueblo. Y lo primero que hace es recordarles de dónde les sacó, de dónde les trajo, todo lo que ha hecho por ellos. En esta ocasión el Señor usó a un varón para traer un mensaje a su pueblo. Dios sigue hablando en nuestro tiempo. Yo espero que en esta mañana ya el Señor te esté hablando a tu corazón, porque Dios coge su palabra, puede coger mis palabras y hablar a tu corazón, o con una anécdota o con su mensaje directamente leído. Lo cierto es que aquí el Señor ha enviado a un varón profeta, y nosotros hoy tenemos la palabra de Dios. Es la garantía más segura de que Dios nos habla, es a través de su palabra. Hay gente que a veces te dice: Dios me ha dicho. Bueno, escúchalo a ver qué te ha dicho, pero contrástalo con la Biblia, porque si no se sustenta con la Biblia, no es de Dios. La garantía más segura de que Dios nos esté hablando es a través de su palabra. Aquí Dios envió a un varón profeta, y Dios puede hacer como quiera, Él es soberano. Él puede enviar a un ángel si es necesario. Pero hoy en día nosotros tenemos su palabra, tenemos al Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos si lo que estamos escuchando es la voz del Espíritu Santo? ¿Qué dijo Jesús acerca del Espíritu Santo? Que el Consolador que Él nos enviaría nos conduciría ¿a qué? A toda la verdad. Por lo tanto, una vez más, volvemos a la palabra, porque su palabra es la verdad. ¿Qué nos dijo Jesús? Que el Espíritu Santo nos recordaría sus palabras. Por lo tanto, volvemos una vez más a la verdad, que es Cristo. Pero Dios sigue hablando en nuestro tiempo y nos ha dejado recursos preciosos: la Biblia, la palabra, su palabra inspirada. Nos ha dejado su Espíritu, y además nos ha dejado la iglesia. Nos ha dejado la iglesia. Dice la Biblia que Dios ha querido dar a conocer su... Se me fue la palabra. Dios ha querido dar a conocer su multiforme sabiduría a través de la iglesia. Por lo tanto, es muy, muy importante la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios se mueve de formas sorprendentes que no nos esperamos en la iglesia. Lo he dicho en alguna ocasión. Creo que es importante los recursos que tenemos hoy en día, como vamos a ver esta semana seguramente el mensaje en el canal de YouTube. Está muy bien. Pero si tú solamente sigues las enseñanzas a través de YouTube, te estás perdiendo algo maravilloso que Dios puede hacer con tu vida a través de la iglesia. Porque Dios te puede hablar a través de una persona que está aquí sentada. Dios nos habla a través del servicio de otras personas. Dios nos habla a través de las actitudes de otras personas. Dios nos habla de muchas maneras, y para eso estableció también la iglesia. Por eso es importantísimo la iglesia local. Lo compartía también cuando nos incorporamos de las vacaciones. Nos vamos de vacaciones y ya el segundo domingo yo ya empiezo a sentir que algo nos falta. Y mi mujer me dice: desconecta, descansa. Digo: ¿será que ya empezó el culto? Y Rubén no me dijo nada. ¿Será que sí llegó? ¿Por qué? Porque la iglesia se convierte en esa provisión de Dios para nuestras vidas, en donde Dios, de formas que no entendemos, porque es su multiforme sabiduría, actúa en nosotros, nos habla, nos transforma, nos enseña a través de su palabra, de la obra del Espíritu Santo, a través de la iglesia. Dios sigue hablando en este tiempo. En esta ocasión envió a un varón profeta, y lo puede hacer todavía si quiere.
Él hace como quiere. Pero hoy en día tenemos recursos preciosos por los cuales podemos escuchar la voz de Dios. Y este varón profeta le recuerda todo lo que él ha hecho por este pueblo. Y además le dice en el versículo 10, esta es la parte que al pueblo quizás no le gustó tanto. Versículo 10 les dice: yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. No debían tener temor de los ídolos de los otros pueblos. El temor es una emoción. El temor es una emoción que Dios puso en nosotros y que tiene una finalidad: protegernos. Es buena. Gente que experimenta temor en ocasiones ha hecho cosas sorprendentes para salvar su vida, simplemente mediante una sensación que viene inicial, que es el temor, el miedo, te lleva a tomar una decisión. De repente en tu cuerpo se dispara la adrenalina y tú puedes hacer cosas sorprendentes en el medio del miedo. Dios la puso ahí, es necesaria para protegernos. El problema está cuando el miedo nos domina. El problema está cuando nos dejamos dominar por esa emoción, por esa sensación, y vivimos constantemente bajo el miedo. Fue lo que le pasó al pueblo. El Señor le dijo: no temáis. Y estaban en temor. ¿Y en temor de qué? De los ídolos. De los ídolos, de los pueblos que estaban en su entorno. El temor nos llega a inhabilitar. Si nos llega a dominar, nos impide avanzar, nos impide seguir ocupando el lugar y la posición que Dios tiene para nosotros. Y es posible que la situación del mundo que hemos comentado, que estamos viviendo a día de hoy, la situación económica, la pérdida de valores en la sociedad, la persecución de la iglesia, el conflicto político, la incertidumbre ante el futuro, las decisiones de nuestros hijos, todas esas cosas pueden traer temor a nuestra vida. Y si nos dejamos dominar por el temor, no vamos a conseguir mantener la posición que Dios tiene para nosotros. Esta semana escuchaba en las noticias una encuesta que se hizo, que en España ya la mayor preocupación de la sociedad no es el desempleo ni la inflación, es la inmigración. Esa es la mayor preocupación en el pueblo español, ¿no? Y yo decía, tenés que preguntarle a las iglesias cristianas si estamos preocupados por los inmigrantes. El Señor ha traído gente que ora, el Señor ha traído siervos, el Señor ha traído gente que evangeliza, el Señor ha traído hasta pastores, ¿no? Por lo tanto, Dios está en control también de las migraciones. Él sabe cómo está haciendo sus cosas. La gente tiene miedo de lo que está por suceder, de lo que va a pasar, no sabemos qué va a pasar. Ahora parece que se va a extender la guerra de Israel al Líbano. Y la gente tiene miedo. ¿Qué va a pasar? Pues ¿sabes qué nos dice el Señor en esta mañana? Tu posición como hijo de Dios es que tú eres libre del temor. Somos libres del temor. Esa es tu posición. No nos puede dominar el miedo. Una persona que experimentó auténtico miedo, auténtica persecución, soledad, fue David. Y mira lo que escribe David. Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ¿qué pasó con ellos? Tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y este hombre sabía lo que era tener enemigos. Hasta su hijo se levantó contra él. Él sabía lo que era tener gente detrás que le quería matar. Y puede declarar: yo estoy confiado. Yo sé en quién he depositado mi fe y mi confianza. Él es mi luz, Él es mi salvación. No temeré. Así que, hermanos, yo te aconsejo, infórmate. A mí me gusta informarme, por eso muchas cosas que a veces comparto en los mensajes son cosas que escucho en los telediarios, ¿no? Me gusta informarme. Pero si te dejas dominar por la situación que está viviendo el mundo, por la incertidumbre que pueda haber en términos económicos o políticos o lo que sea, el miedo te puede llegar a dominar y a limitar. Y sin darte cuenta, abandonar la posición que Dios tiene para sus hijos, libres del temor.
libres del temor, porque Él cuida de su pueblo. Y dice además, otro pasaje también de confianza, Isaías 26, 3, 4. Tú guardarás en completa paz, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, que esos pasajes no tienen predicación. Si se predican solos, ¿verdad? Solamente hay que leerlos y creerlos. Hay que leerlos y creerlos y abrazarlos, hacerlos parte de tu vida. Esa es la posición que el Señor quiere para su pueblo. Confianza, que perseveremos en Él y experimentaremos su paz. Por lo tanto, ¿cuál es la posición? Oración, clamor intenso. ¿Cuál es la posición del pueblo? Libre del temor. Y sigue el pasaje diciendo, en la segunda parte de este versículo 10, dice: no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Wow, qué triste, ¿verdad? Que el Señor le diga esto a su pueblo: no me habéis obedecido. Wow. Nuestra posición, hermanos, es la de obedecer al Señor. La de obedecer. Es lo que el pueblo no hizo. No le creyó a Dios, por lo tanto, no le obedeció. Todos tenemos un grave problema con la obediencia desde pequeños. Eso lo sabemos. Desde pequeños nos cuesta mucho el tema de la obediencia. Antes, a un niño, en la educación de un niño se daba por hecho que obedecía a sus padres, ¿verdad? Se daba por hecho que obedecía a sus padres, que obedecía a sus maestros, que obedecía a sus abuelos, que obedecía a los mayores. Eso estaba acomodado por hecho. El niño tenía que obedecer, ¿no? Hoy en día ya no es así. Hoy en día hay que dar explicaciones, ¿verdad? Que le encaje, que le venga bien, que tenga sentido para él, que no se muera ningún animalito, ¿verdad? Que ningún colectivo, ninguna asociación se sienta ofendida. O sea, tienen que encajar un montón de cosas para que el niño obedezca. Entonces tienes que sentarte y explicárselo, ¿no? Pero me entiendes, pero tú sabes que lo hacemos por esto, ¿verdad? Y bueno, la psicología nos enseña esto y creo que hasta cierto punto es bueno, ¿verdad? Es bueno explicarle, que él entienda. Pero llega el momento en el que tiene que obedecer, hermano, ¿verdad? Llega el momento en el que ya no hay más explicaciones. Ya no le va a encajar por mucho que tú se lo expliques y se lo cuentes de mil maneras y se lo dibujes y se lo hagas. Da igual. Si el niño no quiere obedecer, no va a obedecer. El Señor le ha dicho a su pueblo: va a pasar esto. Van a quedar unas naciones entre vosotros. Las voy a dejar ahí. Pero vosotros tenéis que vivir apartados de ellos, en medio de ellos, pero apartado de ellos. Vuestras hijas no se van a casar con ellos. Vuestros hijos no se van a casar con ellas. Sois un pueblo escogido. Vosotros vais a ser la luz de la tierra. Vosotros vais a ser la nación más grande y poderosa. Yo voy a manifestar mi gloria en medio vuestro. ¿Y qué pasó? Hicieron exactamente lo contrario. Explicaciones las tenían todas, ¿verdad? Y hoy en día esto no ha cambiado mucho. Ya hasta con los niños tenemos que explicarles por qué tienen que obedecer. Con el Señor no funciona así, hermanos. Le obedecemos porque es Él. Le obedecemos porque Él es el Señor. No abandonemos esa posición de obediencia que debemos de tener al Señor. Nosotros somos barro en sus manos. Dice la Biblia: ¿le va a decir el barro al alfarero cómo tiene que hacer su trabajo? Es imposible. Nosotros somos barro y Él es el alfarero. Por lo tanto, nuestra posición es dejarnos moldear por Él. Nuestra posición es ser obedientes. Aunque no nos encaje muchas veces, aunque la explicación que nos den no me termina de convencer, pues hazlo simplemente porque Él es Dios. Hagámoslo simplemente porque lo dijo Él. Y Él sabe más que nosotros. Y después de que se aparece este varón profeta y se dirige al pueblo y les recuerda esto, que no obedecieron, dice que vino un ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, el cual era de Joas,
Abieserita y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y mirándole Jehová, versículo 14, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Wow. Gedeón es uno de los grandes jueces de la Biblia que fue usado poderosamente por Dios. Ya la próxima semana iremos un poquito más a fondo ya en la vida de Gedeón, ¿vale? Pero aquí le vemos como un hombre temeroso. ¿Qué está haciendo? Su única preocupación es que no le falte la comida. No tiene otra visión en la vida. Está sacudiendo el trigo, de hecho está escondido. Como se sacudía el trigo, se sacudía en el campo. El trigo se sacudía en el campo, ¿para qué? Para que el viento separara la paja. Él está escondido en el lagar y está limpiando el trigo para esconderlo y que no le falte la comida. Por lo tanto, su visión, la posición que él está ocupando es solamente que no me falte la comida. Su única visión de la vida. Esa es la posición de Gedeón. Y entonces se le aparece el Señor y le dice: varón esforzado y valiente. Wow. El Señor se aparece a Gedeón y directamente le lanza unas palabras de afirmación. Le ve que está viviendo en temor, le ve que está falto de fe y de confianza, y el Señor, que es puro amor, pura misericordia, automáticamente le lanza palabras de afirmación. Qué importantes son las palabras de afirmación. Qué importante es la educación de nuestros hijos. Que los afirmemos, que les digamos lo valiosos que son para Dios, para nosotros. Cuánto les ama el Señor, cuánto les amamos nosotros. Qué importante es eso para sus emociones, para que estén seguros. En una sociedad en la que la burla y el insulto y las palabras, los descalificativos, parece que son más guay. Qué tristeza me da cuando escucho a padres, a lo mejor vas por la calle, ¿no? Y van gritando a sus hijos, ¿no? Eres un inútil, subnormal. ¿Cómo le puedes decir eso a un niño? ¿Cómo le puedes decir eso? No sabes de qué manera lo estás afectando, le estás dañando. Menos mal que tenemos el Padre perfecto, hermanos, que nos mira, y si estamos temerosos, si hemos abandonado nuestro lugar de oración, ¿sabes cómo nos dice? ¿Sabes lo que yo veo en ti? Que eres valiente, que te estás esforzando. Eso es lo que el Señor ve en nosotros. El Señor nos da un ejemplo de cómo ver aquello que no es tan visible aparentemente o tan rápidamente visible, sino que va más allá. Y yo creo que tenemos que aprender eso del Señor. Que aprendamos a ver en las personas aquello que no solamente se ve por lo superficial y lo superficial, sino a ver realmente lo que Dios ve en las personas. Y dirías: ¿y cómo se puede hacer eso? Bueno, pienso que la mejor forma es empezar a ver cómo Dios nos ve. ¿Cómo nos ve Dios? Con amor. Empieza a vernos con amor, con misericordia y con bondad. Y entonces no ve nuestros errores, no ve nuestros defectos, no ve nuestro temor, sino que al contrario, ve que todavía hay potencial en nosotros. Qué importantes son las palabras de afirmación. Esta semana mi esposa, sin saberlo, me afirmó en mis emociones, porque cumplíamos 22 años de casados, ¿verdad? Estuvimos de aniversario esta semana. Es el primer año que nos acordamos del aniversario, O sea que 22 años. Se lo tuvo que agendar en el móvil porque todos los años nos acordábamos en diciembre. ¡Anda! ¡Pasó el aniversario! Ese año se lo agendó en el móvil y por la mañana cuando se despertó me dice: ¡anda, mira, estamos de aniversario! Y estábamos cada uno en nuestro trabajo y de repente me llega un mensaje de afirmación que me decía: eres el mejor regalo que me ha hecho Dios. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo te sientes cuando tu mujer te dice eso, hermano? Así estoy hoy. Así estoy hoy, ¿no? Afirmado. Te aporta felicidad, te aporta seguridad. Imagínate, como padre, que tú le digas eso a tus hijos. Qué regalo precioso eres de parte de Dios para mi vida. El día que llegaste a este mundo, wow, se nos encendieron todas las luces. Se nos abrió un camino prometedor. Y no, madre mía, desde que llegaste, solo problemas. ¿No? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Qué diferencia, ¿verdad? Aprendamos del Señor. Aprendamos del Señor, que con sus palabras nos afirma, nos da confianza.
A todos nos preocupan lo que, y más a día de hoy, en el que las redes sociales, ¿no? Está todo ahí, todo, la vida de todo el mundo está en las redes sociales, y a la gente le preocupa mucho lo que piensen de ellos. De hecho, nosotros mismos tenemos una opinión acerca de nosotros mismos, ¿vale? Nosotros tenemos nuestra propia opinión acerca de lo que yo creo que soy o valgo. Y también, hacia afuera, pues importa mucho lo que la gente piense de nosotros. Y están las redes sociales para eso, ¿no? Entonces, la gente, ¿qué hace? Venga, para la foto, tal, no sé qué, ¿no? Se ponen ahí a sonreír, tal. La foto, todo el mundo está contento, al Instagram, al Facebook, ¿no? Todo el mundo contento, ¿verdad? Y luego se apaga la cámara y sale la realidad, ¿no? ¿Ves? Yo en la playa lo veo muchas veces. Cuando vamos a la playa, a mí no me gusta meterme al agua, entonces yo me voy, me acompaño a la familia y yo me siento a mirar qué hace la gente, ¿no? Entonces, ven, la foto, traen los niños, no sé qué, para la foto, no sé qué, sonreír, todos contentos, ¿no? O sea, se acaba la foto, pero que no meta las chanclas ahí, pero te dije que no sé qué. Se acabó la alegría, se acabó la alegría. Eso era la realidad, ¿no? Lo que se vendió hacia afuera es una imagen. Y a todos nos preocupa lo que otros piensan de nosotros, y incluso nosotros tenemos nuestra propia imagen, ¿no? Qué importante que lo que verdaderamente pese para nosotros es la opinión de Dios. Que nuestra posición es la que Él dice, que no la determina lo guapos que hayamos quedado en el Facebook, que no la determina ni siquiera lo que yo pienso de mí. Yo puedo tener una opinión equivocada de mí mismo, pero cuando voy a la Biblia descubro que el Señor dice: ¿sabes lo que tú eres? Eres esforzado y valiente, eres fuerte. Eso se lo dice a Gedeón, ¿no? Y el Gedeón, ¿qué está haciendo? Escondiéndose. Solamente piensa en que no le falte mañana la comida. ¿Podéis subir? Cuando el ángel del Señor le afirma diciéndole que eres esforzado, que eres valiente, ¿sabe lo que le dice Gedeón? Sí, claro. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están todas sus maravillas? Y ahora Jehová nos ha desamparado. O sea, tú imagínate, ¿no? El Señor le manifiesta palabras de amor, de afirmación, y Gedeón le contesta: Jehová nos ha desamparado. ¿Dónde está el Señor? Era un buen momento. Era un buen momento para decirle, para recordarle por qué están como están. Era un buen momento para decir: estáis así por esto, por esto, por esto. Y el Señor, una vez más, en un acto de misericordia, le dice: ve con esa tu fuerza, ¿no? Y salvarás a la nación de Israel. Yo te envío. Le da una misión. Eso es pura misericordia del Señor. ¿Y cuántas veces el Señor nos ha demostrado su amor? Nos afirma, nos corrige con amor, nos da nuevas oportunidades, y nosotros no lo vemos. Estamos tan centrados en guardar una posición que creemos que es la que tenemos que tener, y a lo mejor nos estamos perdiendo la oportunidad de estar en la posición que Dios tiene para nosotros, en donde lo que pesa realmente es lo que Él piensa de nosotros. La Biblia dice que Él solamente tiene pensamientos buenos para nosotros. Wow. La Biblia dice que Él quiere tener comunión contigo, y para eso nos dejó la oración. Esa es la posición que Él quiere para cada uno de nosotros. La Biblia dice que Él no quiere que estés en temor, que Él es tu fuerza, que Él es tu luz y tu salvación. ¿De quién temeremos? Esa es la posición que el Señor quiere para su pueblo, para nosotros. No perdamos esa posición, hermanos. No dejemos que el temor, que la desobediencia nos aparten de ese gran lugar de privilegio que el Señor tiene para nosotros. No perdamos esa posición. Vamos a ponernos en pie, por favor. Y mientras adoremos, demos gracias al Señor, porque nos trata con misericordia, como lo hizo con Gedeón. Y cuando el pueblo clamó, envió la ayuda. Demos gracias al Señor porque nos dejó sus palabras, nos sigue hablando hoy, nos dejó la iglesia. ¿Cómo sería tu oración en esta mañana? A lo mejor quieres decirle al Señor: Señor, quiero recuperar la posición que tú pensaste para mí en oración. Hace que no voy a mi lugar de oración, ya no me acuerdo cuánto tiempo hace que no te busco en oración. Recupera esa posición. A lo mejor dile: Señor, ciertamente hay temor en mi corazón. Tengo miedo ante el futuro, no sé qué va a pasar. Tengo miedo de perder el empleo. Tengo miedo de no encontrar empleo. Tengo miedo de tener una enfermedad, no sé. Señor,
no quiero estar en temor. Quiero que tú me ayudes a recuperar esa posición que tú pensaste para mí, libre del temor. Perdóname, Señor, por la desobediencia en mi vida. Quiero recuperar esa posición de obediencia, porque tú lo dices, Señor. No te voy a cuestionar, no voy a argumentar, no quiero que me expliques nada. A partir de hoy, si tú lo dices, es para mí, Señor, tu palabra, y voy a obedecer. ¿Por qué no tomar esa posición también hoy? Gracias, Señor, por lo que piensas de mí. Gracias por lo que piensas de nosotros. Solo pensamientos buenos, de bien y no de mal. Gracias porque tú ves en nosotros personas fuertes, valientes. Gracias, Señor, gracias. I used to live like I was under attack, dodging arrows from my past. I had no hope for tomorrow.